Ser podcast. Hay sentimientos que por su complejidad o por lo que sea, a veces cuesta identificar el origen. La pena, por ejemplo, ¿no? La rabia, el desánimo, también la alegría. Nos asaltan, pero no siempre sabemos por qué. Y sin embargo existe un sentimiento que no tiene pérdida ni confusión posible, que es la vergüenza ajena. Por si alguien no lo sabe, la vergüenza ajena es esa sensación de incomodidad que experimentamos cuando vemos a alguien hacer el ridículo o meter la pata. Hay episodios de vergüenza ajena en los que te gustaría ser invisible, que nadie te vea, que no se note, pero hay otros justo lo contrario, cuando lo que ves te cabrea tanto que no quieres ocultarlo sino compartirlo. Y a mí me ha ocurrido hoy. Y lo quiero compartir, sin más. Me ha ocurrido escuchando esta mañana la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Sánchez y Feijóo se han lanzado los trastos a la cabeza, como de costumbre, pero en este caso con las denuncias por acoso sexual que afectan o han afectado a sus respectivos partidos. El PSOE es el que lo tiene peor ahora mismo, de largo, vamos, de calle, tiene un lío de narices, porque no parece que, al menos en tres casos, el último en Lugo, los canales internos de denuncia hayan funcionado. Pero como el PP también acredita un historial de casos parecidos y hoy mismo en Algeciras le ha estallado otro, bueno, pues vuelvo a lo de esta mañana. Ya tenemos el pim pam pum organizado. Y en esa absurda carrera, por ver cuál de los dos era más feminista o más hipócrita, donde uno atacaba con los prostíbulos del sogro de Sánchez y el otro respondía con los pactos de Feijóo con los machirulos de Vox, pues yo he sentido vergüenza ajena, sinceramente, al ver a dos hombres, un presidente de gobierno y otro que aspira a serlo, utilizando los derechos de las mujeres como arma arrojadiza. Y todo eso, cuando llevamos 5 asesinatos en menos de 2 semanas, cuando un juez dejó en libertad al culpable de uno de esos asesinatos porque la mujer solo, entre comillas, había quedado en coma después de la paliza, ahora ya se ha muerto, y han podido detener al agresor. Cuando las denuncias por acoso en el trabajo, en un partido político, donde sea, cuando las agresiones siguen a la orden del día, y cuando hay un discurso machista, negacionista de la violencia y retrógrado que va ganando terreno, mientras ocurre todo eso, en el Congreso siguen ahí, a lo suyo. Y sí, ya sé que cada una de los oyentes que escucha en la radio estará pensando ahora que Sánchez y Feijóo no son lo mismo. No lo son. Ni el PSOE ni el PP tampoco. Y cada uno salvará al que considere conveniente. Pero esta mañana los dos, a mí, me han provocado vergüenza ajena, sinceramente, y lo quería compartir. Bienvenidos a La Ventana. No vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino. Me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? Y esto que escuchamos, esto no produce vergüenza ajena, sino mucha tristeza, mucha pena. Y este es el otro gran tema del día, la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro a los 63 años. La noticia se ha conocido de madrugada y ha provocado una conmoción enorme. Si ayer otro fallecimiento, el de Jorge Martínez de Ilegales, ya generó un duelo considerable, lo de Robe Iniesta, la repercusión de la noticia es tremenda a todos los niveles. Incluso para la gente bregada en esto de la música y los artistas,
Esta mañana en Anda ya ha ocurrido esto. Muere Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, a los 63 años. Que para mí es tan importante. No puedo. Esta noticia no la hubiésemos querido dar nunca. El músico extremeño, uno de los referentes del rock en español de las últimas décadas, tuvo que dejar los escenarios hace un año por problemas de salud. Y esta mañana, hace escasamente 3 horas, nos hemos enterado de que ha fallecido. Bueno. Y es que claro, cuando forma parte un artista de tu vida, que te da esta vergüenza llorar porque dices, bueno, que no, que yo personalmente ni siquiera lo conocía, era uno de mis sueños haberle hecho una entrevista, nunca pude, y es que lo amo, lo escucho a diario y para mí es súper importante y me da una pena enorme, pero bueno, nos ha dejado un legado increíble, o sea, es un poeta, un filósofo, un hombre súper inteligente, no sé, lo amo, la verdad. Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Cristina Bosca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida a La Ventana. Hace tiempo que no te asomabas, ya me sabía mal que sea por esto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. No pasa nada por llorar en antena, ¿eh? O no por pasa emocionarse nada, no pasa en nada. absoluto. ¿Cuándo entró Robe en tu vida? Lo tengo clarísimo, cuando publicó La Ley Innata. Y es que hasta entonces no me lo había tomado en serio. Sonaba en fiestas, cuando yo era adolescente, bueno, pues a todo el mundo le gustaba, nos gustaba, pero sin más. Y cuando saca La Ley Innata, con además esos arreglos de la Malikian, para mí de pronto me explotó la cabeza y me sumergí en ese disco una y otra vez. Y en toda su carrera. Entonces dije, espera, voy a revisarlo todo. Y me di cuenta de cuántas cosas increíbles decían esas canciones que parecían para pasarlo solo bien. Y me enamoré de él. Yo me apunto a lo del descubrimiento tardío, mucho más tardío que el tuyo. Yo descubrí la música de Extremoduro a lo mejor hace 15 años, no más, por lo que sea, porque no lo sé, no hay un motivo concreto. No seguí ni su lanzamiento al comienzo, cuando eran un grupo de... En fin, era otra cosa distinta de lo que ha acabado siendo. Y luego sí que he ido revisando letras y tal, pero no he sido tampoco, no quiero decir hoy que he sido un fan de Extremoduro, de Robe y tal. Y sin embargo, esta mañana, cuando miraba por todos lados, estaba todo el mundo consternado. Rafa Panadero, Marta del Vago, Laura Piñero, en fin, Matías Vallés no lo sé porque está en Radio Mayor, que no le veo. Buenas tardes, no forma parte de mi santoral, pero no importa porque este Iniesta era muy selectivo, es decir, seguramente no me hubiera querido como fan. Por tanto, yo soy alguien a convencer, es decir, me tenéis que convencer de la importancia de Robe Iniesta. Bueno, pues hoy creo que esa tarde lo conseguiremos. ¿Y tú, Isaías, buenas tardes? Bueno, yo me apunto a vuestro equipo, Sí. la verdad sí, porque hoy han aparecido muchos robistas, pero se detecta muy bien quiénes son los robistas de verdad, se detecta estupendamente. Entonces yo creo que hoy nos corresponde tomar nota de quien conocía perfectamente su obra y revisar. Yo creo que, Cristina, hoy hay mucha gente revisando, porque a lo mejor incluso entre los que les gustaba, pues a lo mejor no han llegado a la profundidad a la que habéis llegado otros, ¿no? Sí, sin duda, o sea, yo creo que es lo que hablábamos, ¿no? Que era un artista que cuando empezó, bueno, pues la verdad que claro, llamaba la atención, el típico rockero, ¿no? Pues gañán incluso se le podía atribuir, y todo lo contrario, a lo largo de su carrera ha demostrado tener unos principios, unos valores, defenderlos, y encima pues es que hacía arte. Y claro, muchas veces me han dicho, bueno, pero de hecho, como lo hemos publicado y me han escrito, en 40 no poníais Extremoduro, no habéis puesto nunca a Robe, no lo has defendido. Jamás he pedido que pusiésemos a Robe en los 40 porque... ni a Extremoduro, porque no me parece el lugar. Quiero decirte que no todo... O sea, los 40 tiene un estilo... ¿Y en los 40 Classic? En los 40 Classic podría sonar, no sé si está sonando. Yo tampoco lo sé. Pero sin duda esto, la música, a ti como persona que hablas de música y trabajas en la radio, pues te pueden gustar otras 1000 cosas más. Claro. Yo tampoco voy a tirarme aquí el rollo de no, yo les conocía desde el principio, las primeras maquetas. No, yo no. Que por cierto, lo de las primeras maquetas tiene gracia porque no existía el crowdfunding, no sabíamos lo que era. Y él ya se dedicó a, bueno, para grabar su primera maqueta, vendía unos vales, pues, ¿no? Por Plasencia a 1000 pesetas y con lo que recaudó pudo grabar aquellas primeras maquetas. Pero sí, como a Cristina, hay un disco que me ha hecho gracia la expresión, que mucha gente la está usando hoy, me voló la cabeza. Y yo creo que a la gente que con... bueno, en los 90 todavía éramos jóvenes, el disco de La Gila del 96 nos voló la cabeza a muchos porque de repente, claro, yo había escuchado a músicos cantar a poetas, los discos de Serrat, de mi hermano cantando a Machado y a Miguel Hernández, pero claro, llega un tipo que te coge también versos de Machado, versos de Miguel Hernández, de Neruda. Te coge Neruda y te dice, sucede que me canso de ser hombre, pero él le añade, sucede que me canso de mi piel y mi cara, sucede que se me ha alegrado el día, coño, al ver al sol secándose en tu ventana tus bragas.
lo dice de una manera y lo mete en una canción que otros dirías, pero ¿qué está diciendo? Y no, le funciona, resulta, emociona. Encima con una música que dices, bueno, esto puede ser leño, puede ser rock urbano, pero era algo más, le mete arreglos de metales y aquel disco realmente nos dejó a todos planchados, con un descaro y con un inconformismo que a lo mejor decíamos, nosotros no hemos sabido hacerlo, y este señor que es un poquito más mayor, un poquito solo, que nosotros, mira lo que acaba de hacer, ¿no? Y yo creo que ese inconformismo es el que está luego en toda su carrera. Para mí, mi funeral rockero de esta semana es el de ayer, Jorge Legal Martínez, porque es la forma en que uno desearía enfrentarse a la vida sabiendo de que es imposible, es decir, y lo he vivido, he convivido, he ido de juerga con él, lo he entrevistado desde los años 80, que tampoco puede decirlo todo el mundo, pero hay una cosa con esto. Primero, confirmado que en 40 Classic no está sonando Extremoduro, pero tendría que sonar. Hoy tendría que sonar, ¿verdad? Y una cosa, en la canción que habéis puesto, la letra sería hoy digna de una querella en la España contemporánea, en la España donde el Supremo ha metido en la cárcel a raperos. Es decir, yo he escuchado cosas que si lo escucha también abogados cristianos, estáis perdidos. Y hay una cosa que quería preguntar a Cristina. Gabriel García Márquez decía que todo el arte es comparable, se refería evidentemente a la literatura, pero en la música pasa lo mismo. Muy bien, Robe Iniesta, ¿en qué posición está? ¿Quién va detrás? ¿Quién va adelante? ¿Cómo es esta clasificación? No, para mí es el número 1. O sea, lo tengo clarísimo. Para ti, para mucha gente. Para mí, para mucha gente. ¿Y el 2 quién es? Bueno, es que ahora mismo estoy absolutamente enamorada, es muy de hormonas, es hormonal, lo siento, pero Catriel y Paco Amoroso para mí son el número 2 ahora mismo. Yo debo decir que Extremoduro sonó en los 40, en los 40 principales, en los 90. Recordemos que en los 80 y en los 90 el trabajo que hizo las cadenas musicales para dar a conocer estos grupos, primero empezaron las radios independientes, pero luego se sumaron las radios más comerciales, y eso es lo que, digamos, democratizó al rock, ¿no? Y a este tipo de grupos, que yo creo que también uno de los éxitos de Extremoduro y de Robe es que le gusta a todo tipo de público, no solo a los rockeros, ¿no? Vas a un concierto o ibas a un concierto y veías un perfil muy variado. Y generaciones distintas, ¿eh? Sí. La música lo que tiene es que te transporta a diferentes lugares, ¿no? A lugares emocionales, a lugares sentimentales, y yo que entré a Robe Iniesta, Extremoduro, en mi adolescencia, por esto que tú comentabas, Cristina, ¿no? Porque de repente en ese periodo de la vida escuchas unas canciones y te identificas con sus letras, con los valores, que habla de justicia social, que habla de amor. Luego volví a él estando en Washington, porque allí, bueno, allí los discos de segunda mano son muy baratos, entonces yo allí me compré un tocadiscos, pero me llevé un par de discos de España que yo tenía, y uno de ellos era Gila, que tú decías, Rafa. Y resultaba que cuando nos juntábamos con otros periodistas españoles, con una vecina mía española, con María, pues de repente alguien siempre cogía Gila y lo ponía, y nos quedábamos ahí en el sofá pues escuchando, yo creo que por eso, ¿no? Porque nos llevaba a sitios, a lugares en los que habíamos sido felices, y encima estando lejos, pues yo creo que siempre te gusta un remedio contra la morriña, ¿no? Jamón, vino y Extremoduro, ¿no? O sea, una sí, en nuestro caso era literal. Por cierto, Robe Iniesta, lo de dar entrevistas no era lo suyo, quiero decir, no era habitual. Era como era, ¿no? Pero una de las últimas, no sé si de las últimas o la última, no tengo ni idea, pero una de las últimas la concedió el año pasado aquí en la SER a nuestros compañeros Carlos Cano y Elisa Muñoz de Fuego y Chinchetas. Se emitió en A Vivir en verano. Rob estaba entonces en mitad de su última gira, hablaban de un montón de cosas, un poco de comida, pero también de cómo triunfar sin sonar por la radio, ¿verdad? Sobre drogas, sobre el reggaetón, y le preguntaron, entre otras cosas, algo que aquí hemos debatido a menudo, si se veía como Miguel Ríos, referente de la veteranía y la longevidad, si se veía con más de 80 años sobre los escenarios. Ojalá como pudiera tener esa salud que tiene Miguel Ríos, que sigue ahí con una pila de años y sigue tocando. No es algo que me plantee. Cuando tenga que llegar, llegará. No es algo que yo piense, pues cuando tenga tal edad, no, para nada. Eso lo dirá el tiempo. Sí está claro que giras así como esta, pues son exigentes, en el sentido de que si duran 6 o 7 meses, tienes que estar 6 o 7 meses en forma, sin que te pase nada, sin cogerte ningún catarro, sin cogerte nada, pues cuidándote, y esto, bueno, pues cada vez va siendo un poquito más difícil, pero cuando no pueda hacer giras tan largas, pues quizás haga giras más cortas, o cuando no pueda hacer conciertos, pues quizás me dedique solamente a hacer canciones, pero no, esto sobre la marcha se le da. Demasiada droga, solo para mí, ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí.
demasiado tiempo sin saber de ti. Me he quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Elisa Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué recuerdas de aquella conversación con Robe Iniesta? Ay, pues muchas cosas. Mira, hoy me acordaba de la forma tan misteriosa como se gestó. ¿Ah, sí? Porque como tú decías, era muy difícil entrevistar a Robe Iniesta, no daba muchas entrevistas y fuimos un poco pesados, al final lo conseguimos, pero nos dijeron, os va a llamar a la hora que digáis, al teléfono que digáis, con un teléfono oculto. Entonces, imaginaos ese momento de Carlos y yo esperando esa llamada. Y lo coges tú, lo cojo yo, ¿quién lo coge? ¿Qué dice? Y descolgó Carlos y dijo, llevo toda mi vida esperando esta llamada. Le descolgó y le dijo eso. Y ya luego pues empezamos la conversación. Pero fue maravilloso porque, bueno, se le veía muy contento. Estaba en mitad de la gira, como has dicho. Una gira donde habían vendido todas las entradas. Doy fe de lo que decíais, porque también tuve la suerte de verle el año pasado en directo, de que entre el público había gente de todas las edades, claro, muchísima gente joven, me llamaba mucho la atención, muchos jóvenes, porque además una cosa que estamos pasando por alto es que el año pasado publicó este disco, un discazo, Se nos lleva al aire, que es maravilloso, que estaba todavía en unas condiciones y en una forma de escribir música maravillosa a pesar de la edad, que no había perdido facultades para nada. A nosotros nos pasa lo mismo, que nos escucha mucha gente joven, a pesar de nuestra edad. Bueno, por supuesto, pero quiere decir que mantenía el nivel, que esto no pasa siempre. No, me parece totalmente. Ha ido mejorando, yo creo. Es importante, yo le comentaba a Carlos, yo descarté totalmente llamarle para un libro relacionado con su historia discográfica porque pensaba que me iba a decir que no, pero a lo mejor muchos periodistas llevamos mucho tiempo pensando que va a decir que no y simplemente hay que persistir y que intentarlo, como hicisteis vosotros. Bueno, sí, sobre todo persistir, esa es la clave, yo creo, porque fuimos un poco pesados, pero bueno, sí que últimamente empezaba a dar alguna entrevista más, poquitas, pero sí. En todas las entrevistas hacía este truco de llamar él desde un teléfono desconocido, que es como de gran estrella de Hollywood. Hay una palabra clave. Villarejo también. Exacto. Sí. Hay una palabra clave que ha dicho Marta y es adolescencia. Es decir, yo veo que la mayoría de los que estáis ahí reunidos, efectivamente lo descubrimos, forma parte de la banda sonora de nuestra adolescencia, porque lo que han demostrado, lo que han descubierto los algoritmos de Spotify es que lo que escuchamos de 15 a 30 años luego ya no cambiamos nunca de música. Por supuesto, hablando en grandes números. Es decir, es una música que nos marca tanto que luego ya no podemos evolucionar. Y yo creo que para la gente que lo conoció a los 15 años, pues claro, Robe Iniesta es este número uno del que hablaba. A mí me ha encantado escuchar este párrafo de vuestra entrevista, ¿no? Porque en el fondo dura un minuto, pero podría haberse resumido en ya veré. Es decir, era una forma de estar en la vida. A mí me pasa cuando le preguntamos a un niño, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues para empezar, mayor, ¿no? Porque después la vida te da sorpresas y yo creo que, claro, ahora esta respuesta ya está amortizada porque de repente la vida le ha dado una mala sorpresa, ¿no? Y nos hemos quedado sin un montón de textos, de canciones que seguramente se ha llevado a la tumba. Pero más allá de esa referencia a la juventud o a la adolescencia que decía Matías, lo que estáis diciendo, el tipo de público que iba a sus conciertos, había muchísima gente joven de todas las edades y luego es que Robe consiguió de hacer de la incorrección, que era su marca, llevarlo a la máxima corrección. Es decir, es un tipo, hoy mismo Pedro Sánchez también le ha hecho referencia, es decir, fue aceptado por todos, medalla de oro de la Junta de Extremadura, tiene una calle, o sea, ese mundo contra el que él combatía, también, medalla de las Bellas Artes, y luego el mayor logro quizá, pues que la Real Academia de la Lengua aceptara iros como imperativo válido. Después de su disco, ¿no? Iros todos a tomar por culo, el disco que sacó en directo después de la gira. 10 años después o 20 años después, la RAE dijo, vale, iros es válido. Es casi el gran logro, ¿no? Claro que sí, la voz del pueblo, ya está. Si la gente dice iros... Pues mira, en este contexto de que el mayor premio, el mayor reconocimiento que se llevó fue que su música llegara a todos los niveles, a todos los estratos y a todas las edades. El año pasado también visitó en el Valle del Jerte un colegio, el Colegio Piornal, y los niños le emocionaron, quien estuvo ahí lo cuenta, cuando tocaron para él uno de los temas míticos de Extremoduro, que es Ama, ama, ama y ensancha el alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte, que cada vez que tumbaran las montañas y escuchara la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta. Claro, meter eso en un cole, cuidado,
llama. Y ensancha el alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Y estamos hablando casi todo el rato de lo que siente el público, los seguidores de Robe Iniesta. Pero luego en el mundo de la música, entre los músicos, la noticia de esta madrugada ha sido un auténtico bombazo, Laura. Y está todo el mundo... Sí, la verdad hay un duelo consternado colectivo. Y muy agradecido y muy rascando en la memoria, en recuerdos personales y en proyectos que se quedaron a medio camino, porque todo el mundo quería colaborar con él. Efectivamente. Otra cosa es que se pudiera, ¿no? Sí. Como lo de las entrevistas. Fue una figura clave para que muchos artistas se empezaran a hacer canciones, siguen versionando sus temas, de hecho, como en el caso de Andrés Suárez, Travis Berg o Rosalén, que sienten que han perdido a un padre musical. Me acuerdo de ti, me cago en tus muertos, no puedo dormir, que sueño que has vuelto. A mí se me ha ido la música del recreo y parte de la infancia. A todos se nos fue la palabra, los que amamos la música y la poesía. Se nos acaba de ir el más grande profesor. Para mí un mentor increíble, me lo enseñó mi hermana y cuando lo descubrí fue un lugar en el que poner y disolver la rabia. Me ha acompañado en momentos de luz, pero de muchísima oscuridad. Era un renacer y una creencia muy férrea y muy fuerte en que existía la posibilidad y que existía el amor y la belleza de una forma que no tenía por qué ser la misma que te contaban. Y después con su libro, la verdad que se convirtió en una inspiración muy fuerte, ya no solo con su música. Con el viaje íntimo de la locura, a mí me dio un refugio durante un tiempo y vinculé muchísimo a la creación de La Costa de los Mosquitos. Se me ha roto algo dentro, como si se me hubiera muerto una especie de padre, ¿no? O sea, me pasó también cuando se fue Aute, que son artistas que he escuchado tanto y que sigo escuchando tanto cada semana. A mí encima, bueno, Extremoduro fue el primer concierto que yo me pagué mi entradica para ir con 16 años a la Plaza de Toros de Albacete. Es que encima pues cada disco que ha ido haciendo, o sea, a mí me parecía mejor que el anterior, ¿no? Yo pensaba que lo iba a volver a ver girar y se ha ido muy pronto. Recuerdo de ti, me cago en tu muerto. Sueño que has vuelto. Y dos voces más en este sentido, la de David Ruiz, de La Moda, y El Canca. Se le nota en la voz, por dentro es de colores y le sobra el calor que le falta a mis noches. Yo creo que empiezo a escuchar música activamente, escuchando al Robe, a Extremoduro en este caso, ¿vale? Fue hace muchísimos años. A mí me deja un amigo en su casa una cinta. Escucho concretamente a Jesucristo García y realmente siento que me sucede algo. O sea, que no es... Esto me está haciendo sentir algo. Me hago con toda la discografía, empiezo a escucharlo compulsivamente, casi. Fue un pequeño motor para que yo me sintiera seducido por el arte de hacer canciones, de escribir. Yo tenía entrada para ese concierto que lamentablemente canceló por enfermedad. Ese día me habían invitado a conocerlo, yo no lo he conocido nunca en persona. Me quedé un poquito con las ganas, ¿no? Me he seguido emocionando con sus canciones, me he seguido identificando con sus canciones. Robe Iniesta es uno de los principales motivos por los que muchas personas de este país nos dedicamos a la música y nos dedicamos a escribir canciones. Nos atrevimos a escribir nuestra primera canción siendo unos críos para las 4 paredes de nuestra habitación. Nos ha enseñado mucho, pero como hacen los genios, sin pretenderlo, sin ir de nada. Hemos aprendido la importancia de la sinceridad y la honestidad en la música, el valor de tener tu propia voz, de atreverte a expresarte y a contar lo que tú sientes independientemente de lo que más vende, de lo que más triunfa en los medios, y deja una huella imborrable por la que seguiremos caminando todos los demás. Sus discos seguirán acompañándonos, como lo han hecho hasta ahora, durante muchos años, y lo que deja detrás es algo para estar orgullosísimo, así que nada, con todo el cariño y con toda la pena del mundo, gracias, Robe. Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. A mí me parece
muy profundo este luto, ¿no? Porque cuando se va una persona a la que conocemos y queremos, es que ya no la vamos a volver a ver, no la vamos a volver a compartir conversaciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, Robe sigue ahí vivo, sigue estando en sus discos, en su música, nos podemos encontrar con él y sin embargo, a pesar de eso, la profundidad del dolor que expresa esta gente, que habéis expresado vosotros aquí, a mí me parece impresionante. Ojalá, yo no sé, Cristina, tú qué piensas, pero ojalá él haya sido consciente de lo que se le quería, pues eso, en todas las generaciones de las que estamos hablando. No sé si él era consciente. Yo creo que sí que lo era, porque yo intenté hacer una entrevista, porque era como mi ilusión, y bueno, en realidad no fui yo, sino que mi marido quiso contactar con él para darme una sorpresa, pinchándose con Anda Ya. Sí, entonces le dijo, es que de verdad no se hace una idea de la ilusión que tiene ella. Y entonces el manager le decía, no, que sí que nos hacemos una idea, porque por suerte él sabe todo lo que influye a todo el mundo y las ganas y el amor que le tenéis todos, de verdad. Pero fíjate, yo tiendo a pensar que aunque fuera consciente no le importaría mucho. No le importaba, eso yo creo que no. Y de hecho no me dio la entrevista, Paso. Iros todos a tomar por culo. Claro, pero es que es esa su esencia, ¿no? Y su grandeza, y también el ser una persona de difícil acceso y que nos dijera todo el tiempo, tenéis mi música para acceder a mí, ¿no? Que no hay a la nada... gente que te importa hay que quererla como es. Exacto. Son de difícil acceso, pero quieren que busques el acceso, ¿eh? Es decir, quieren decirte que no a la entrevista. Para él es muy importante saber que es solicitado y que es requerido. Me ha gustado mucho en esta ceremonia de convicción la referencia a Aute. Aute, porque como es un faro mío, yo entiendo. Si para vosotros es Aute, yo entiendo lo que sería para mí. Está. Y quiero recordar solo una cosa que he visto. Un cantante que se atreve a titular un disco mayéutica. Es decir, esto sí que es un ser independiente, ¿no? Que pasa absolutamente de para las que veas exigencias lo particular del mercado. que era, Matías. Éntrale a Robe. Sí, la admiración se extendía a todo sobre él. Dani Martín me hablaba de su voz y Diego Galaz, de Fetén Fetén, destaca la parte instrumental de sus discos y la manera libre que tenía de gestionar su carrera. Hoy nos ha dejado el artesano, el que para mí tenía la voz más especial de mi vida, y me siento un poco huérfano de muchas cosas. Mensajes de amigos de la infancia con los que hace mucho que no hablaba, recordando momentos vividos en la Sala Canciller, en el Palacio de los Deportes con Platero y tú, y le recordaré siempre en mi corazón y en mi viniloteca. Un abrazo y mucho amor para la familia. Para la gente que creemos en la autoproducción y en la supervivencia más allá de las grandes discográficas, Extremoduro es el primer ejemplo de alguien que consiguió el éxito bar a bar y boca a boca en unas épocas donde el único camino era el establecido, ¿no? Para todos los que creemos en una cara B de la música, y Extremoduro y Robe nos representan 100%, ¿no? Y luego me gustaría destacar también su capacidad para entender los timbres musicales. En sus últimas épocas, la incorporación de un violín, por ejemplo, denota que lo de Robe no era una broma con la música, no era una búsqueda del rock más castizo y más poderoso. Yo creo que él entendió que a medida que sus letras se convertían en una poesía excelsa, también los arreglos y lo tímbrico de su música tenía que ir acorde, y eso no lo ha conseguido todo el mundo. Yo creo que se nos va alguien que entendió muy bien la síntesis general de lo que es la música popular, la música que llega a la gente, a todo tipo de personas. Qué bien escuchar a la gente que entiende, ¿eh? Sí, la verdad, y que cubra también esta parte de la instrumentación, que no se hace a veces mucha referencia, pero él también tenía mucha visión y sabía rodearse de los mejores músicos. Bueno, esta mañana Pascual Donate ha dicho que él aprendió a tocar la guitarra con las canciones de Robe, y ha hecho una explicación sobre acordes, Rafa, que a lo mejor tú lo has entendido. Pero la quinta cuerda, la tercera, la tercera o la quinta, y que eso le daba otro tono totalmente distinto a sus canciones. Yo me estoy sorprendido muchísimo hoy, desde luego. Bueno, pues Elisa, Cristina, Laura, oye, muchísimas gracias por compartir este ratito tan especial en La Ventana. Gracias a vosotros. Y hay que hacer campaña para que suenen 40 Classic. Venga, sí, lo vamos a intentar. De nosotros depende, de nosotros depende. Chao. Escriba una canción, si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada.
racha de viento nos visitó y el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará donde nunca pasa nada. Se presentó, fue cuando el arbolito se deshojó. La canción de que el tiempo se atrasara, donde nunca pasó nada. Una racha de viento nos visitó, pero nuestra veleta ni se inmutó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. La Ventana, en Ser Podcast. Hola Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Oye, empecemos por un clásico, por la Navidad, por los precios. Los alimentos típicamente navideños ¿suben cuánto este año? ¿Un 4, un 3, un 5, un 2, un 8? Bueno, depende, va por barrios esto. Desde luego sí, va por productos. Y por zonas también. Desde luego lo que sí que está clarísimo es que de media, el español medio, la española media, para consumir lo mismo que consumió el año pasado va a tener que pagar más. Esto está claro. Con el tema de los precios está pasando una cosa, alimentación me refiero sobre todo, sí. Está pasando una cosa muy curiosa porque, y no me refiero solamente a la Navidad, y es que como la alimentación es algo que es, imprescindible, en proporción es lo que está subiendo más. Yo no sé quién tiene la culpa de esto, quién tiene la responsabilidad, pero es algo que de alguna forma, te ves forzado a alimentarte, con lo cual siempre vas a tener que gastar más. Ya. Hay una cosa que, Santiago, te has centrado en los precios de los alimentos, pero quería poner el énfasis en la ubicación. Los restaurantes han entrado en pánico porque dicen que la gente cada vez come más en el hipermercado y los hipermercados han planteado la competencia, es decir, se acabó, usted comerá en su casa los menús preparados que nosotros le elaboramos. ¿Esto es correcto? ¿Esto se va a afianzar esta Navidad? ¿Es un fenómeno que sigue en aumento? Bueno, a ver, lo que yo veo y lo que oigo, el señor Juan Roig dijo que las cocinas iban a desaparecer de las viviendas. De hecho, si vais a una gran superficie, Mercadona, Eroski, Carrefour, cada vez las secciones de comida preparada son mayores. ¿Y las mesas para comerlas allí? Exactamente. Y las mesas para comer ahí. Exactamente. En una esquina allí están puestas con sus sillas y tal. Entonces, claro, en proporción es más barato comprar un menú en un local de estos, en una superficie de estas, que hacértelo tú y encima te ahorras el espacio. Lo que dices, Matías, tienes absolutamente toda la razón. Con lo cual, los restaurantes están haciendo malabarismos para facturar. Hoy, por ejemplo, he visto un restaurante que había puesto un cartel en la puerta en el cual decía que iban a estar abiertos absolutamente todos los días de fiesta. Navidad, Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo, Reyes, absolutamente todos. ¿Por qué? Bueno, evidentemente, pues para facturar partes que no se facturan otros días, por lo que tú has apuntado, Matías. Santiago, pero quitando algún producto en el que la materia prima haya subido desde el año pasado hasta ¿tiene una lógica económica que suban los precios en Navidad cuando la oferta y la demanda está perfectamente controlada? ¿O es sencillamente una forma de hacer su agosto en diciembre? Bueno, a ver, aquí entramos en un terreno que es muy complicado porque no solamente es el tema de las materias primas, es el transporte, es el coste total, no salarial solo, de la mano de obra,
Es nuevamente el juego oferta-demanda. Es decir, en Navidad sobre todo en Navidad, se sabe, las tiendas, las superficies, quien vende, sabe que hay una demanda cautiva. Claro. Bueno, a lo de cautiva igual habría que ponerle comillas, pero bueno, hay una demanda que está ahí y entonces hay que satisfacerla. Si pensamos, o sea, dos grupos de productos, un grupo de productos, digamos, de nivel y otro grupo de productos más sencillo. Es que absolutamente todos, desde la gamba de Palamós, que es de lo más caro que se puede consumir en Navidad ahora, hasta cosas más sencillas como puede ser un jamón más normal, ¿no? Sí, entonces todo se espera que va a subir. Esta es otra, que las fiestas las fiestas de Navidad, son un buen termómetro para medir la brecha social, ¿no? Porque los datos nos dicen que el gasto medio navideño será unos 560 euros por persona, que es un aumento tal, pero de media. Porque es decir, 1 de cada 3 españoles no puede gastar más de 200. La gente con más posibles planea gastar más de 1000. Con lo cual el promedio te sale como los dos pollos, ¿no? Sí. Me he comido 2 potanos, bueno, el promedio ese. Por cierto, hablando de comer, ¿quién no ha comido alguna vez en un plato de Duralex? O bebido en uno de sus vasos. Se han utilizado en los últimos 80 años por millones de consumidores, franceses sobre todo, pero también españoles. Bueno, pues esta fábrica de vidrio, que es una de las marcas francesas por excelencia, ya fue salvada, es que es muy interesante esta noticia, ya fue salvada por sus propios trabajadores hace unos años y ahora han organizado un crowdfunding para poder seguir con su actividad. En 24 horas recibieron peticiones de inversión por unos 20 millones de euros. Insisto que es una notición. Corresponsal en París, Lucía Riera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, cuéntanos la historia, porque es uno de los mayores ejemplos de resistencia, no sé si empresarial o no empresarial, pero de resistencia que se conocen en Francia. Bueno, Duralex es una empresa de éxito histórico, reconocida internacionalmente, pero en los años 2000 empieza a sufrir una época difícil por la competencia extranjera, por los altos costes de producción, la crisis energética, hasta que al final en 2024 estuvo a punto de cerrar sus puertas. No fue así al final porque, como contabas, pues los propios trabajadores se movilizaron para salvarla. Unos 140 de sus empleados crearon una cooperativa para comprar la empresa entre todos y entonces presentaron al Tribunal Mercantil un plan de viabilidad y necesitaban una fuente de capital de 5 millones de euros para mantener la empresa a flote, así que invitaron a participar a la gente. Por eso hace justo un mes lanzaron una campaña de crowdfunding para recaudar ese dinero. Se podía invertir desde 100 euros por título con una rentabilidad anual del 8% durante 7 años. Y los franceses han respondido, por lo visto, ¿no? Sí, han respondido muy por encima de las expectativas. Además, lo que muestra también pues que es una marca sentimentalmente muy importante para los franceses, ¿no? En las primeras 48 horas, lo decías tú, la recaudación de fondos ha conseguido 20 millones de euros en promesas de inversión. Más de 21.000 personas se apuntaron. Y bueno, de hecho, ante esta avalancha, la dirección de Duralex ha decidido parar la recaudación y dicen que lanzarán una segunda campaña de financiación colectiva antes de que termine el año, pero esta vez la contribución será limitada a 1.000 euros por persona para que el mayor número posible de gente pues pueda participar. Santiago, ¿esto es exportable fuera de Francia? Por ejemplo, a España, quiero decir, algo así podría ocurrir o ha ocurrido. Bueno, es que no sé. A ver, tal y como nos ha explicado la corresponsal, Duralex hay que tener en cuenta que es una empresa emblemática. Ya. O sea, es un símbolo. En Francia hay una serie de empresas como Renault o Citroën, por ejemplo, que son simbólicas. Y Duralex es una de ellas. Quien tenga más edad se acordará el éxito, lo que supuso la llegada de Duralex. En consecuencia, si a eso le añadimos el patriotismo francés, y lo digo con todas las palabras, si le añadimos el patriotismo francés, claro, cuando Duralex puso encima de la mesa su problemática, el francés medio, la francesa media, ¿qué dijo? Dice, un símbolo puede desaparecer. Pero y se volcaron. Entonces la pregunta, tú la has planteado muy bien, Carlas. ¿Esto pasaría en España si existiese, que yo creo que no existe, una empresa tan emblemática como es Duralex? Bajo mi punto de vista, no. O la recaudación sería muchísimo menos.
El patriotismo francés se llama chauvinismo, ¿no? A mí este capitalismo... Sí, pero esa palabra no me gusta, Matías, porque tiene connotaciones feas. La retiro, pero este capitalismo colaborativo que se planteaba aquí es como un tiburón vegano, ¿no? Es una contradicción de la esencia, ¿no? Entonces, yo lo que no entiendo, se habla de un crowdfunding que es con interés al 8% anual. Un banco español te da un 1%. Esto es un gran negocio, es una gran inversión. Bueno, a ver, yo lo del 8% yo creo que es optimista, ¿eh? Dile, Lucía, ¿qué decías, Lucía? Que sí, que es una buena inversión, pero con alto riesgo también, porque no te garantizan el 8%. Claro, es que ahora los patriotas franceses tienen que comprar platos. No solamente hay que contribuir al crowdfunding, porque si no hemos hecho un pan como unas tortas, ¿no? Y muchos lo hacen, ¿eh? De hecho, hay gente que, bueno, no ha querido participar en el crowdfunding, pero sí que se han lanzado más a comprar cosas de Duralex que a lo mejor no se habrían comprado si no fuera por la crisis. Claro. El diseño de Duralex es el clásico, Lucía, de toda la vida, el que conocemos todos. De color verde, por ejemplo. Bueno, hay más variedad ahora, yo creo. Sí. El color verde y el marrón ya fueron la modernidad de Duralex, ¿no? Lo otro era un plato transparente que al cabo de 3 o 4 años empezaba a ser ya opaco, ¿no? Por las cucharas que pasaban con rayaduras. Sí. Ayer en la ventana al mundo que abrimos cada X tiempo con Rafa Panadero y donde los corresponsales como Lucía nos cuentan realidad de otros países, fue muy interesante. Era a propósito del desembarco de Shein, del gigante chino con tiendas físicas en Francia y también en otros países, ¿eh? Pero fue muy interesante calibrar estos movimientos, no es para salvar a una empresa, pero sí en favor del comercio local y mediano frente a la invasión de estos gigantes, ¿no? Y me estaba acordando, Santiago, que ayer contaba Carmen Viñas desde Alemania que en Berlín, en una tienda de ropa que no recuerdo el nombre, muy conocida, habían puesto un cartel que ponía Amazon pagó el 2,5% de impuestos de sus beneficios el año pasado, yo pagué un 30%, que era un mensaje al consumidor para todos nosotros, ¿no? Como bastante contundente y que enlaza con esto del movimiento, ¿eh? Aquí no hay bueno, sí hay un poco de patriotismo, hay un poco de espíritu de defensa de lo que es el tejido social, el barrio, la ciudad, que en fin, no sé si es una batalla perdida para ti, Santiago, o todavía hay posibilidad de darla. Yo, en mi opinión y desgraciadamente, en un gran número de artículos, de productos, de bienes, es una batalla perdida. ¿Por qué? Bueno, porque una gran plataforma tiene... Aparco el precio, porque lo del precio es muy subjetivo. Habría que hacer un análisis muy profundo, ¿no? Pero el catálogo que tiene un Amazon, por ejemplo, el catálogo, Sí. O sea, es que no hay ninguna tienda que lo tenga. Entonces, contra eso es muy difícil luchar. Bueno. Entonces, la tienda, una tienda de barrio, te puede decir, se lo traigo, usted me dice tal y se lo traigo, pero claro, ya es mañana, ya se vuelve a pasar. Si ahora estamos viviendo el momento de la inmediatez, eso se valora, en consecuencia, claro, eso es muy difícil. Eso las farmacias han conseguido hacerlo, ¿eh? Tú vas a comprar un medicamento y te dicen vuelve dentro de 2 horas y el producto está ahí. O sea que a lo mejor puede haber sistemas y estrategias no para competir con Amazon, pero sí para, digamos, salvar un cierto comercio local. Y luego está la conciencia ciudadana, que es un intangible, pero también debería jugar su papel. Didi, Santiago, dale. Isaías, Amazon en Estados Unidos va a empezar a vender medicamentos, incluso medicamentos con receta, a través de un sistema de verificación del comprador, pero... cuidado, Entonces ya el problema no es Amazon, sino los estados que consienten estas cosas, claro. Santiago Greño Becerra, hacemos números la próxima semana, ¿vale? Muy bien. Lucía, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.